Pues, siguiendo en el programa, vamos a ver ahora aspectos de calidad en los datos taxonómicos. Y ahora vamos a ver un poco qué entendemos por datos taxonómicos en este contexto. Básicamente vamos a hablar aquí de los problemas o de los aspectos asociados con los nombres científicos y qué hay detrás de un nombre científico y cómo distinguir qué hay detrás y cómo tratar ese que hay detrás. Básicamente vamos a hablar de los nombres en sí, nombres entendidos como esas cadenas de caracteres que tienen un significado bajo distintos códigos de nomenclatura, botánico, zoológico, bacteriológico, etc. Los táxones, esto es las entidades biológicas a las cuales nos queremos referir con esos nombres científicos, y las identificaciones. Esto es el proceso de asignación de una instancia, de ese concepto biológico, un individuo, un ejemplar, una observación, al concepto utilizando un nombre. Entonces, nombres, táxones, identificaciones. Bien, aquí viene un poco más detallado, pues, esos tres conceptos a los cuales nos referimos casi siempre con un nombre científico y que a menudo son objeto de confusión. Entonces, bueno, respecto del taxon, conjunto de individuos, bien, es el concepto que se pueda entender de una manera extensiva por el conjunto de individuos, que puede tener distinto nivel. O sea, por taxon es un reino, un filo, una clase, un orden, una familia, etc. Y si es una especie, la marca de agua lo que caracteriza es un ejemplar tipo. Aquí hacer un poquito de énfasis sobre lo de ejemplar, aunque muchos de vosotros ya lo conoceréis. Efectivamente, las especies, cuando alguien describe formalmente una especie, según las reglas del código de nomenclatura, tiene que designar un ejemplar tipo, que básicamente viene a decir todo lo que es como este ejemplar pertenece a la misma especie. Pero los géneros, las familias, los órdenes, hasta familia también tienen su tipo. Lo que pasa es que el tipo de un género es el nombre de una especie y el tipo de una familia es el nombre de un género. Aquí es una distinción, bueno, que vale la pena tener en cuenta también para cómo manejarnos. Sobre los nombres científicos, básicamente son aquellas cadenas de caracteres, como decía, que sirven para identificar bien un taxon, bien un individuo. Si acaso decir que atendiéndonos a los códigos, nombres científicos son aquellos reconocidos y que se han creado siguiendo las reglas del código, pero que en el mundo real vamos a encontrarnos con nombres científicos que realmente están fuera del sistema, o sea, que nunca fueron publicados, básicamente. Por ejemplo, en las etiquetas de las colecciones, y que también a la hora de montar nuestro sistema de información y de manejar esa información tenemos que tener en cuenta que vamos a manejar nombres que no existen oficialmente bajo los códigos. Que lo normal es eso, nombres que aparecen en las etiquetas de los ejemplares y que nunca fueron publicados, o bien son variantes ortográficas. Y que, bueno, pues que también esas peculiaridades del mundo real debemos tenerlos en cuenta. Y por último, el tema de las identificaciones de las determinaciones. Que, bueno, ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas que ese proceso de asignar un ejemplar a un taxon también tiene una carga de teoría que debemos manejar. Hello. Ups, me pasé. Bien. ¿A qué me refiero con la carga de teoría? Me refiero a que bajo un nombre podemos hacer referencia, bajo un nombre idéntico o el mismo nombre podemos hacer referencia a más de un concepto. Por ejemplo, tenemos el helecho macho, Diopteris filismas, según un tratamiento taxonómico al uso, flora ibérica, y otro tratamiento taxonómico también al uso, también sobre el mismo territorio, una zona de la península ibérica, y que solamente viendo la lista de taxones afines o subordinados, vemos que la conceptualización es diferente. Esto es, un ejemplar
identificado como Dioscòrides Fili-Mas bajo Flora Ibérica, bajo el Flora de los Países Catalans puede estar identificado bajo otro nombre. Por ejemplo, o mejor, más fácil al revés. Por ejemplo, Dioscòrides Fili-Mas, la subespecie Oreades, en Flora Ibérica es una especie. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando estamos agregando información de muchas fuentes, puede resultar que pensemos que estamos utilizando o agregando o seleccionando un subconjunto coherente, pero en realidad no es así. Porque la teoría, la conceptualización que hay detrás de muchas identificaciones puede haber seguido criterios diferentes. Y esto es importante a la hora de manejar información de múltiples fuentes. Bien, ¿cómo vamos a paliar eso? Pues tratando de hacer explícita la información. Y aquí hay algunos, siguiendo la información que encontramos en una etiqueta, vamos a ver algunos de estos aspectos. Esta es una típica etiqueta de un ejemplar, en este caso de un hongo, que ha sido identificado 2 veces. Tenemos una identificación original con la que entra el material en la colección, en este caso Martelia sp, o sea, la identificación no llega más allá de género, que ha sido realizada por F. de Calonge. Y ese material ha vuelto a ser estudiado por Josep Vidal, que le asigna pues, otra especie. Entonces ya tenemos el nombre, tenemos el identificador y a veces podemos tener también la fecha. Pero básicamente, ¿qué quiere decir Josep Vidal o F. de Calonge con ese nombre, con esa información? O bien conocemos la historia, la escuela taxonómica, las publicaciones de estas personas, o estamos asumiendo pues, que se refiere a, por ejemplo, a Celeromyces, pues siguiendo estos autores o siguiendo una revisión posterior, etcétera. Ahí hay algo que falla y que en la práctica se resuelve con el conocimiento del especialista, pero bueno, eso no es lo ideal. Vamos a ver ahora más. Entonces, resumiendo, tenemos el nombre científico, tenemos el determinador, tenemos la fecha de la determinación. El tratamiento taxonómico empleado, este es un típico caso de información implícita en el uso actual en los protocolos habituales en taxonomía. Y luego vamos a tener otros 2 aspectos más o menos implantados que también son interesantes. Uno es la fiabilidad de la identificación, o sea, como cuánto. La fiabilidad, claro, que depende de dos. No, depende sobre todo de la experiencia y de la especialización y la capacidad de quien determina. Luego el calificador, que matiza esa identificación. Esto es que la persona que identifica puede matizar, decir, vale, esto se parece a esto, o hay que poner en duda esta determinación, hay que tratar con cuidado, hay problemas de certeza. Vamos a ver algunos de estos aspectos a continuación. Aquí se monta un poquito. Sobre el determinador y las determinaciones. Pues es importante que la base de datos, Jesús, no solamente reflejemos el nombre con que se ha identificado, da igual en este caso si es una observación o un ejemplar, sino también quién la ha hecho y cuándo la ha hecho. Eso es lo básico. Problemas, que a veces esta información no está en el origen. Y es importante distinguir, también enlazando con alguna de las cuestiones que salían en sesiones anteriores, cuando la información original está ausente, de cuando pues, el dato no se introdujo por las razones que fuesen. Entonces, efectivamente, cuando hay nulos es relevante saber si el dato falta por una cosa o por otra. Entonces conviene utilizar en la base de datos, en nuestro sistema de digitalización, códigos que nos indiquen, bien, esta información la he chequeado, pero resulta que no estaba en la etiqueta original. Pues, se pone NA o se pone un guión bajo, bueno, eso hay distintas maneras de abordar, pero es importante porque encontrarse con un campo nulo, un campo vacío, tal cual,
te va a saltar la duda si es que la persona que estaba digitalizando esa información se saltó ese campo o es que realmente no estaba en el original. Y bueno, y aparte de eso, por supuesto, también lo que comentamos desde el principio, la importancia de dejar claro cuál es la información original y cuál es la derivada o la interpretada. Vamos a ver más aspectos. Bien, sobre la fiabilidad de la identificación. Este es un tema controvertido en el sentido de, siguiendo a Chapman en su publicación del 2005, que ya hemos hecho referencia a ella, en el sentido de que básicamente alguien de fuera indica que una persona es un experto mundial o alguien con bastante poca idea de lo que tiene delante. Entonces, pues ese tipo de ejercicio siempre es algo delicado, pues por factores extrínsecos al problema, ¿no? Por temas de relaciones humanas. Dices, no, hombre, yo digo, pues, Josefina Barreiro va a decir, venga, experto mundial, tal. Pues, a lo mejor para pájaros sí, pero igual para peces regular. Entonces, hay propuestas de este estilo, esta es una de ellas, y no conozco ninguna que se esté implementando de manera seria. Yo creo que sobre todo por eso, por problemas de que realmente estás catalogando a tus colegas. Aparte que es complicado, o sea, de decir, bueno, pues igual también lo que sabía Josefina Barrera hace 30 años no es lo mismo que lo que sabe ahora. Entonces, en fin, problemático. Calificador de identificación. Aquí tenemos el caso contrario. Esto es unos códigos que matizan, o que me dicen como cuánto me puedo fiar de esa identificación según la persona que ha hecho la identificación. Y esta sí que es una práctica habitual en el mundo de la taxonomía y es importante o puede tener sus consecuencias a la hora del uso que se hacen de esos datos. Entonces, bueno, aquí es un esquema sacado de un estándar del TED-WG que luego veremos en otra sesión que hay detrás de esas siglas y que es bastante extendido. Bueno, si las aplicaciones te lo presentan con un vocabulario controlado, pues mucho más fácil y nos quitamos el problema de si ponemos el interrogante en el campo de la especie o detrás del género o con el autor, pues no tenemos un campo para el Identification Qualifier, para el calificador de la identificación, y ahí ponemos pues de todo, si es afín o si hay que comparar o decimos que es de este grupo, sensu lato, sensu stricto, si hay mezcla de especies, en fin. Y ese a la hora de según qué queremos hacer, pues nos puede servir para descartar o para aceptar la información en estos análisis. Bien, y por último, un tema que tiene que ver con qué entendemos por cada uno de los aspectos, determinaciones y conceptos de taxones, y que tiene sus consecuencias a la hora de los análisis, y en este caso, por ejemplo, que es, esto proviene de la base de datos de biodiversidad de la Comunidad Valenciana de hace ya unos años. Este problema que voy a contar ahora ya lo han solucionado. Pero básicamente, para una planta, el Verbascum taxus, encontramos 3 entradas y 3 mapas diferentes de distribución. Uno para la especie y otros 2 para 2 de las subespecies de este Verbascum. Pero claro, o sea, si las 2 subespecies realmente están englobadas por la especie, que es lo que conceptualmente es, la distribución de la especie debería englobar las 2 de las subespecies, cosa que no ocurre. Porque han considerado que si era Taxus verbascum no era ninguna de las 2 variedades. Y esto es, o era, no, es todavía, es bastante habitual. Porque ya empiezas ya a hacer interpretaciones. Dices, bueno, resulta que lo que vemos en este mapa es Tarsum verbascum taxus, su especie taxus, o sea, ¿qué tenemos ahí? Y con esta información se toman decisiones, a conservar, a proteger, en fin. Entonces, importante. Y luego, aparte de eso, de los errores de consistencia, bueno, pues
las variantes ortográficas, que según que también con qué manejemos y que tengamos delante y cuál sea nuestro conocimiento del dominio, podemos estandarizar más o menos. O sea, si yo sé que Apis mellifera, vamos, mellifera es dentro del género Apis, no hay otra especie que empieza por esas letras, igual puedo estandarizar y decir, vale, todo es Apis mellifera, aquí no va a haber ningún problema. Pero si hay, yo que sé, un Melliferastrum, pues mal asunto, ¿no? Si tenemos Apis mel. Entonces esto también a tener en cuenta y que tiene sus consecuencias a la hora de recuperar la información. Y bueno, y aparte de ello, errores de la identificación, pero bueno, un error de identificación epistemológicamente es complicado, o sea, porque es complicado de definir, a no ser que tengamos un concepto explícito del tipo operativo, del tipo de la última identificación es la que vale, o la del especialista mundial, o si no, cualquier identificación puede ser errónea y de hecho será errónea en el futuro cuando se cambien los conceptos de las especies utilizando más técnicas moleculares. Bien, y creo que con esto hemos al repaso lo que quería contaros. Sí.